La más cordial bienvenida a la inducción del reto 2. Permíteme, les voy a compartir pantalla. Para los que aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Karime Aguavara Costa y quien los ha venido acompañando durante estas 9 semanas y el resto. Algunos estudiantes han presentado muchísimas dudas con respecto a la realización de la primera evaluación del reto 2 que se finalizó de evaluar exactamente la semana pasada. Si tienen dudas, inquietudes sobre lo del plagio o el nivel de coincidencia, por favor me escriben al correo. Ya he ido aclarando muchas dudas de algunos estudiantes. Aprovecho este espacio también para aclararles que los trabajos que ustedes envíen en el buzón deben ser inéditos y originales. Eso quiere decir que no se les puede aceptar o no deben entregar trabajos que ustedes ya han entregado en cursos anteriores, porque esta es su segunda o su tercera vez viendo humanidades. Entonces, esos trabajos que ustedes entregaron en las humanidades anteriores no pueden entregarse en estos cursos. Deben ser trabajos totalmente nuevos. Permítanme, les comparto su curso. ¿Ok? Bueno, este es su aula de clase. Así la ven ustedes cada vez que entran. ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando ustedes entran a su aula virtual? Revisar las actividades que están en el muro de noticias. El muro de noticias es como los titulares de los contenidos que van a estar viendo en esa semana. Se publica semana a semana en el muro de noticias. Por ejemplo, ayer les publiqué estos encuentros en la inducción del reto 2 con los diferentes horarios para que ustedes escogieran el que mejor se les acomode de acuerdo a sus tiempos. La semana anterior les había colgado un video en el lateral derecho que es en notas del profesor sobre los géneros literarios, actividad del reto de la semana número 8. En estos momentos nos encontramos en la semana número 9. Aquí les publiqué, como pueden ver en el lateral izquierdo, la bienvenida a la semana 9, donde los estoy invitando a leer a Gabriel García Márquez con su cuento El ahogado más hermoso del mundo. Luego que ustedes vean esta parte que es el muro de noticias y notas del profesor, entonces nos dirigimos a lo que son contenidos. Le damos clic a contenidos y nos vamos al reto 2, que es donde nosotros nos encontramos. Aprovecho también para decir que algunos estudiantes aún están con actividades del reto 1. Cabe aclarar que si ustedes dejan acumular actividades, corren el riesgo que no le den los tiempos porque las actividades precisan unos tiempos de realización. Entonces, estamos en la semana 9 y todavía hay estudiantes, encontramos estudiantes que apenas están trabajando semana 2 o semana 4. Esos estudiantes se están atrasando y están corriendo el riesgo de dejar acumular actividades y no les va a alcanzar el tiempo para ponerse al día. Entonces, los invito a que, por favor, ingresen a su aula y empiecen a realizar las actividades. Nos vamos para el reto 2, nos vamos para la guía de actividades. En la guía de actividades les informa a ustedes que este reto 2 está conformado por 6 semanas, que va desde las 7 a las 12. Empezamos con la semana 7, que es los géneros literarios. En esta semana no hubo foro de aprendizaje, pero sí hubo recursos de aprendizaje, unos recursos sobre lo que son los géneros, el glosario literario, que ustedes vieron ahí para poder realizar la actividad de la semana siguiente, que fue la semana 8, fue la semana que se acabó la semana pasada.
y se llamó Los géneros literarios y el dilema moral, el cual sí tuvo foro de aprendizaje en el cual consistía en la realización de una de las 3 cadenas formadas. Ahorita que entremos ahí, hago mayor precisión en esa semana. Luego está la semana 9, que es la semana donde nosotros nos encontramos actualmente, que se le llama elementos de la narración. Luego la semana 10, que es la que viene la semana siguiente, idealismo y pragmatismo. Luego viene la semana 11 con felicidad clandestina, y con la semana 12 finalizaríamos nosotros el reto 2 con el envío del buzón evaluativo. La segunda buzón evaluativo, llamado texto argumentativo, como su nombre lo indica, debe realizar un texto argumentativo. Les recuerdo, chicos, que los buzones están cruzados con la rúbrica y son evaluados de acuerdo a la rúbrica. Ya todos ustedes, bueno, todos los que enviaron trabajo en el reto 1 se pudieron dar cuenta que fueron evaluados con la rúbrica, y su evaluación cualitativa fue de acuerdo a los niveles de esa rúbrica. Aprovecho también para felicitarlos a aquellos estudiantes que pasaron de relacional 1, 2, 3, y algunos alcanzaron el abstracto ampliado. Felicitaciones para ese grupo de estudiantes, porque están cumpliendo con las actividades o la consigna, y eso es un indicador de su desarrollo de la competencia. Bueno, y también invito a aquellos que están un poco quedados, los animo por favor a que entren a la plataforma y empiecen a realizar las actividades, porque si ustedes realizan las actividades, están evidenciando que están desarrollando esas competencias que se requieren para promover el curso. Bueno, entonces nos vamos para las actividades de aprendizaje. Como pueden ver, están discriminadas semana a semana. Aquí tenemos la semana 7, que ya hace 2 semanas, llamada géneros literarios. Saben que cada semana hay un cuento por leer. En la semana número 7 fue Letra para Salsa y 3 soneos por encargo de la puertorriqueña Ana Lidia Vega. Y el recurso de aprendizaje fueron hablar sobre los géneros literarios, la definición de los géneros, que acuérdense que son 3. Les dejé un video en Muro de Noticias sobre lo que son los géneros literarios, donde se habla que son 3: el género, el épico, el dramático, y qué van a hacer. ¿Cuál era el objetivo de este recurso de aprendizaje? Que ustedes empezaran a mirar cuál de esos géneros literarios, de los 3 grandes géneros literarios, ustedes se familiarizan más. De pronto descubren dentro de esos gustos que son expertos o son muy lectores del género dramático, o por su contrario, de pronto del género narrativo o quizás el lírico. Eso sirve para que ustedes vayan identificando realmente sus gustos, dónde quedan, si está en el género, clasificar esos gustos, si el género narrativo o el género dramático o el género lírico. Quizás descubran que son grandes expositores de la narrativa en cuanto a la ciencia ficción, ojalá, o al suspenso. Bueno, encontramos también la semana 8. En la semana 8 sí tenemos, sí tuvimos foro de aprendizaje, el cual consistió en la realización de una de esas 3 cadenas, de acuerdo al cuento que se leyeron de Ana Lidia Vega y el cuento de Rashomon de el japonés Akutagawa. En esas comparativas de esos 2 cuentos, ustedes iban a realizar un foro, o iban a participar en ese foro con las 3 cadenas, ya sea el personaje y conflicto social, que eso fue una cadena que se creó, una cadena de foro. También estaba la cadena del foro, la narración y los elementos del lector, y asimismo la libertad de elección. Entonces tenemos esas 3 cadenas de foro que todavía están activas. Por favor, los invito a seguir participando y también a participar en los aportes de sus propios compañeros. Entonces tenemos Letra para Salsa y 3 soneos por encargo de Ana Lidia Vega, y el cuento Akutagawa de Rinosuke, el cuento Rashomon del autor Akutagawa Rinosuke, autor japonés. Ese foro todavía está activo. Se supone que el domingo terminaba, de acuerdo al cronograma, la realización de ese foro, pero todavía está activo.
Bueno, eso fue en la semana 8. En la semana 9, que es en la semana donde nosotros nos encontramos, no tenemos foro de aprendizaje, pero tenemos actividades de aprendizaje o recursos para el aprendizaje, llamada los elementos de la narración. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Que ustedes descarguen esos elementos de aprendizaje, el cual consiste en conocer cuáles son esos elementos, por supuesto, como que es un narrador protagonista, que es un narrador personaje secundario, qué significa eso de elocución, paisaje, tiempo, tipos de narrador, diálogo, descripción, argumentación. Bueno, todo eso hacen parte de las configuras, de los elementos configurativos de la narración. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a leerlo, vamos a activar esos conocimientos previos para prepararnos para la siguiente semana, donde sí va a haber foro de aprendizaje y vamos a utilizar ese aprendizaje. Y el cuento leído para esta semana es El ahogado más hermoso del mundo de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Nos vamos al enlace que ya está activo y participamos en ese, bueno, no vamos a participar en ese foro. El foro de esta actividad estaría abierto en la semana número 10. En esta semana, como les dije, es para la lectura del abogado más hermoso del mundo y revisar el recurso de aprendizaje, elementos de la narración. Luego de esta semana 9, que nos pasamos a la semana que viene, que es semana 10, y ahí sí está el foro de aprendizaje que se llama idealismo y pragmatismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la semana 10 en idealismo y pragmatismo? Vamos a estar analizando el género narrativo con su obra El cohete de Ray Bradbury y, por supuesto, el de la semana anterior, que vendría siendo esta semana, la semana 9, llamado El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez. Entonces, serían 2 cuentos para realizar el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese foro? Vamos a escribir en una de las 3 cadenas que también se van a formar, que aún no están activas, yo las estaré activando justo en la semana 10, porque ahora mismo está activa el foro de aprendizaje de la semana 8, o sea, la semana anterior, porque nosotros nos encontramos actualmente en la semana 9. Bueno, eso sería para la semana 10 y nos vamos entonces para la semana 11. En la semana 11, llamada Felicidad Clandestina, no encontramos foro, pero sí encontramos un recurso de aprendizaje. ¿Cuál es el recurso de aprendizaje? Un video sobre el texto argumentativo. Este video de texto argumentativo es el norte para ustedes guiarse de qué van a hacer ustedes en el próximo buzón evaluativo del reto 2. Aquí ustedes van a encontrar qué es la argumentación, en qué consiste un texto argumentativo y cuál es la estructura que deben de seguir en esa hilo o escritura argumentativa que van a realizar para ese foro. Les recuerdo, cada buzón, ese vendría siendo el insumo para el reto 2. Les recuerdo, cada uno de los buzones están cruzados con el software eh, Turnitin, que es un software antiplagio donde nos dice a nosotros el nivel de coincidencia de lo que ustedes escriben con algunos otros textos y el permitido es 30% menos o menos. De 30% o más de 30% no es permitido. Entonces hay que editar y volver a hacer. Entonces, ojo con esa parte. Entonces, en el texto argumentativo es importante que lean la consigna, por favor, porque algunos trabajos son devueltos porque no cumplen con el trabajo asignado. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Un texto argumentativo que tiene una estructura. Lo primero es conocer el autor, conocer la obra, quién es, qué información pueden averiguar, aparte de la que nosotros les damos acá. Luego vamos a esos elementos de la narración que han aprendido en los recursos anteriores, como las figuras literarias, como la elocución, tipos de narración, la coherencia global. Cuando ya como ya ustedes han venido trabajando las actividades y han dado cuenta del desarrollo de esas competencias, de seguro le va a quedar un poco más fácil ya la realización de este buzón llamado el texto argumentativo.
Bueno, continúo. Esa sería la semana 11. La semana 11 es dedicada a eso, a leer, activar conocimientos previos sobre qué es el texto argumentativo, la estructura del texto argumentativo, qué es introducción, desarrollo de los párrafos, una conclusión, qué es la conclusión. Y por supuesto, no se les olvide que cada texto, cada escritura argumentativa requiere una ficha o una hoja de referencia de bibliografía. Si ustedes leen los 2 cuentos, citan de esos 2 cuentos, comentan de esos 2 cuentos, la idea es que ustedes esas citas las referencien en una hoja de referencias bibliográficas. Luego vendría siendo la semana número 12 y con esta semana 12 terminaríamos reto 2. Este reto 2 sería el buzón que se va a evaluar con la rúbrica. Como les dije anteriormente, la rúbrica que nosotros utilizamos, la rúbrica institucional, les va a indicar a ustedes cuál es el nivel de desarrollo de su competencia, de acuerdo a unos niveles. La idea es que ustedes, como mínimo y suficiente, estén en el relacional 1. De ahí en adelante ya lo demás es ganancia, pero mínimo deben estar en el relacional 1. Vamos a procurar de que nuestra escritura argumentativa alcance unos niveles de competencia en relacional 3, 5 o, ¿por qué no?, en el abstracto ampliado. Esa es la idea. Para este buzón, por favor, cuando tengan dudas, inquietudes, no comprendan, soliciten una asesoría. Yo con mucho gusto voy a estar haciéndole la orientación para que usted salga lo mejor posible evaluado o alcance la competencia de este buzón al máximo posible. Entonces, aquí terminaría este reto llamado reto 2. Se termina en la semana 12. Fíjense que es la semana 12 y es ya el 60% del avance del curso. Acuérdense que el curso dura 16 semanas. Y si estamos en la semana número 12, donde se acaba el reto 2, ¿qué faltaría para que se acabe el curso completamente? 4 semanas. Entonces, si usted está en el reto 2 y aún tiene pendientes del reto 1, es posible que no le alcancen los tiempos. Por eso insisto, por favor, pónganse al día con las actividades, pónganme un correo para ver si hacemos un plan de contingencia para recuperar esas semanas que usted ha dejado de trabajar. Bueno, hasta aquí vendría siendo lo que es el reto 2. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en escribirme en el foro de asesorías o correo institucional, que son los canales oficiales. También les recuerdo, no me entreguen trabajos en el correo institucional porque no es un canal oficial para evaluar. Los trabajos única y exclusivamente se evalúan en plataforma. Bueno, entonces me despido. Un abrazo. Cualquier inquietud, duda, ya saben dónde encontrarme. Bye.